Es básicamente como una especie de inauguración donde yo puedo hablar un poco de mi obra. Por supuesto no voy a explicarla ahora, porque es imposible explicarla, pero voy a hablar de ella. Esta muestra antológica la estamos ya armando más o menos 3 años con Miguel López. Miguel López es mi curador y lamentablemente no nos puede acompañar hoy día porque está en Toronto, porque es el nuevo director de la Bienal de Toronto. Entonces ha sido todo a través de Zoom, los últimos encuentros, el preparatorio del montaje, con un SketchUp digital. Bueno, como hoy en día también es posible. Yo vengo de la old school, yo trabajo con tijera, con lápiz, con modelo, pero sí aprendí también a trabajar con estos elementos digitales que es un modelo digital. Entonces, para armar una muestra así antológica de esta magnitud, que son 40 años de trabajo y además yo tengo muchísima obra porque siempre he trabajado en la producción de arte y en la reflexión de arte y también en la participación de arte con mis trabajos como docente y promotora de proyectos culturales interculturales. Yo siempre tengo esos dos lados de trabajo y creo que tenía modelos que contrataba que bailaban y mientras que bailaban yo las iba dibujando, muchas veces también en rollos de papel, son rollos muy largos donde se ve cómo el cuerpo va armando como especie de ornamentos o sistemas. De esos estudios empecé a trabajar el cuerpo también en relación el uno al otro, en una especie de vacío, o sea, de relación entre sí, en lo que un cuerpo le ofrece al otro o el siguiente lo puede rechazar. Y se van reduciendo cada vez más, casi a formas que marcan como líneas, dibujos que plantean en realidad dónde se encuentra el color, dónde se encuentra la pincelada. Al trabajo de aquí ya ven cómo cada vez se reduce más, acá es un ritmo, ¿ya? Un ritmo del cuerpo, ya no reconoces el cuerpo humano, sino se convierte en una forma, casi se podría pensar que es como un signo, pero ya son muchos años, ¿no? Tenemos aquí quizás 5 años, ¿no? Así, voy yendo con esa abstracto y no sino está ese conflicto y aquí radicalmente con el pedazo negro, ¿no? Que es una negación de la pintura. De esa serie he tenido muchas, fueron creo que en la Galería Lucía de la Puente en 2006, no, esa fue en una muestra del Fórum, pero esa es acá sí Lucía en 2006. Entonces sí, un retorno, sí pueden aparecer lo figurativo dentro de esa pintura abierta, casi abstracta, no figurativa o expresiva. Aquí tenemos una temática que también la van a ver en muchas obras mías, que es también un conflicto de a dónde pertenezco, de quién soy. Yo soy hija de migrantes húngaros, nací en el Perú, pero escuché los cuentos de Grimm, de Andersen, de Wilhelm Haus, que hablaban del misterio, de la sexualidad, del miedo, o sea, cosas, sensaciones que yo conocí a través de cuentos de sitios que no conocía, o sea, que me tenía que imaginar cómo son. Entonces, muchas veces aparece el árbol, el pino, pero casi como un dibujo en blanco y negro, o sea, yo me imaginaba en realidad esos mundos desde lo que escuchaba en los cuentos, de lo que veía en los libros, incluso lo que leía. A mí me preguntaron si el concepto de instalación, que va a ser pues en la otra sala de fondo donde se ve el trabajo de instalación, si es una influencia de estar en Berlín o haber vivido en Berlín. Y yo tengo que decir que no necesariamente, o sea, la instalación ya la hice cuando era una niña. Mi casa era un sistema muy estricto, era un sistema muy regulado, con un sistema de poder, de padre, de biotipos, y todo el sistema de la casa. Y yo me sentía como en una jaula. Y armé un juego. Mi juego preferido era una telita y empezar a empujarme en el piso y mirar los techos. Entonces era como otra casa. O sea, yo me creé otra casa más bonita, más linda mi casa. Y fue mi primera instalación, porque yo me armaba esos espacios y empecé a meter dibujos, a veces dibujaba en la pared, me metía una figura o una flor, o sea, yo me armaba mi propio imaginario.
creo que eso lo seguí continuando y claro, con experiencias del trabajo que pude hacer en la primera muestra que hizo, la segunda, perdón, la municipalidad, cuando tuvo una instalación con dibujos en la pared, fue la primera vez que yo comencé con ese lenguaje de tener distintas entradas, aún realmente con el mouse, que pueden ver que no son perfectas líneas, ¿no? Y son imágenes de flores ya a punto de marchitar. Y también son imágenes de las flores femeninas ya maduras, o sea, también en su culminación de belleza, de madurez. Y eran como, la instalación era guardada así como las he vuelto a hacer, ¿no? En las vallas moridas he vuelto a hacer esas impresiones. Las que estuve en el Inca fueron estas, que algunas de ellas las puse en esas cajas de luz para vender, o sea, hay varias ya en casas aquí en Lima, y me quedaron esas dos y mandé a hacer de esta serie. Estas para este pedazo de instalación son mucho más, son como 15 diferentes plots que estaban armados en la sala de Inca Garcilaso de Larga y proyectaban en la pared otras flores y pájaros muertos sacados de bodegones antiguos. Era como una alegoría a la Petite Mort, al aprendizaje, al momento ese de entrega, de que se culmina en realidad la belleza, la unión, el amor en este momento de muerte. Y al final, lo que tú cargas contigo, ¿no? Y lo que tú quieres ser, ¿no? En el futuro. Sí, era un poco un paisaje. Y de esos paisajes empecé a trabajar, intervenir, o sea, haciendo intervenciones con personajes al sitio. Acá es como, o sea, es muy extraño que jóvenes agarren así de la mano y es otro tipo de andar, otro tipo de mirar. Acá tenemos también una serie, ¿no? Están acá caminando, nos saqué también una foto de un grupo de migrantes y las pinté en el cuadro, pero también en un cuadro que no corresponde, son pedazos de pintura que no corresponden. Esta parte del paisaje también la he hecho yo, pero el resto es un cuadro antiguo. Aquí también es un cuadro antiguo en blanco y negro y he puesto un chico de África mirando ese paisaje. Aquí un niño también de Ucrania mirando un paisaje que puede haber sido el suyo, pero que ya no lo es. Cadáveres estaban en la playa en Italia, desfallecidos ahogados en la playa. Me gustó, o sea, no macabramente, pero me gustó esa cosa casi circular, cómo están caídos, ubicados, haciendo como una vuelta y subiendo esta nada, ¿no? A ese ya no ser, queriendo ser de algo o en algo o en un lugar, terminaron siendo en ningún lugar, en el aire. Vamos a ir ahora a la parte de las instalaciones. Pueden también ser presentadas como una parte, porque mis trabajos espaciales, que abarcan toda una sala, que han sido ya pensados para una sala, siempre tienen que ver con el sitio o con la temática del sitio. En cambio, acá en Lima yo no podía escoger, no sé, 3 instalaciones y llenar la sala. Pero tenía que hacer como un compromiso y ver qué instalaciones también se pueden presentar como una parte de ellas. Y tenemos aquí, por ejemplo, de esta muestra que se llamó Guardianas Forestales, que trabajó el tema del bosque, la parte de lo que era el bosque viento, que fueron dibujos y pinturas en la pared. Esos son trabajos que yo he hecho aquí en la sala. Estuve 2 semanas antes de la inauguración y trabajé en visito en estas instalaciones. Y eso es un dibujo a tinta de lo que les hablaba anteriormente, que es esa idea del árbol, el pino, el origen, la jerarquía de la familia, el recuerdo de dónde pudo haber yo venido, y siempre en blanco y negro. Y esa es una parte del árbol, o sea, es un fruto, ¿no? Y también las dimensiones, en mi caso, tienen que ver con cómo yo acerco o alejo el recuerdo. Y la instalación que vamos a ver después a la vuelta con una serie de mueblecitos en miniatura, que sería una instalación de 1000 mueblecitos, y hemos agarrado un pedazo de ese panorama. Yo, una lectura, un texto me conmovió mucho, es un sociólogo polaco judío que emigró a Brasil, se llama Medel Flusser, y escribió un libro que se llama La libertad del migrante. Y él, en ese libro, le explica
seres humanos estamos condicionados de las cosas que nos rodean para definirnos culturalmente. No podemos olvidarnos de eso. O sea, siempre estamos como prendidos a esas cosas y esas cosas nos definen. A veces es un elemento el que me inspira a una idea, ¿verdad? En este caso fue esa muestra que le hice con Rocío, fue una biopresentada sobre el tema del bosque. Entonces, para cada elemento del bosque, la tierra, el agua, el viento, hicimos un espacio. Las esculturas de Rocío y mis trabajos de pintura, y en este caso también las fotos de mis manos, que es una serie de 11 fotos, que es como un juego de naipes, pero es como también yo misma armar el paisaje, o sea, yo sé quién hace el viento, quién define a dónde va ese paisaje, dónde se abre, dónde se resguarda. Y otra instalación que también habla del bosque es esta de aquí, es un pedazo también, que fueron varias maneras con dibujos y varios animales en toda la sala. Esta fue una instalación que hice, que fue la última exposición con Claudia Solar de Foro, del año 2011. En esta instalación que se llamó Nada es Todo, yo trabajé el tema de la casa, del cazador, del villano. Encontré una fotito chiquitita de mi papá, así, de blanco y negro, metido en esta caseta, ¿no? Porque en Alemania hay como unas casetas con unas sillas altas, con una ventanita, y te pasas horas mirando este pedacito para catch el animal que de pronto aparece. Entonces me gustó esa idea de que tú quieres con tu trabajo abarcarlo todo y nunca puedes abarcarlo todo, siempre es un pedazo nada más. Lo podemos abarcar. Y otra parte de la instalación eran los dibujos abiertos en papel transparente sobre las escaleras, casi como una ruina o como un boceto, que puede ser el bosque o un paisaje que tampoco lo puedes abarcar del todo y siempre vuelve a aparecer, ¿no? O sea, lo cortas y vuelve a aparecer. Y por si tienes una casa que está desalojada mucho tiempo, la ruina también simboliza cuánto todavía guardamos del pasado, o sea, cuánto no resuelto hay y todavía había y sigue siendo. O sea, ese haber sido algo no resuelto termina siendo algo no resuelto porque terminó rompiendo. Más o menos no es posible hablar de esta instalación con este pedazo, teniendo la representación de la primera vez que la presenté, Moving On, que fue un edificio que todavía no estaba terminado en el centro de Berlín, en la Johannes-Staller-Straße, cerca del zoológico de Berlín, que lo usaban para exposiciones de arte modernas con una curadora, y la armé no sobre una plancha fija, sino colgante, como si fueran papeles, como si fueran bocetos, así inclinada y encima se movía. Sí, o sea, también me pasó lo que tuvo que pasar, pues tenía un alicate para poder, porque tengo ese alicate para cortar hojas de jardín. Entonces así yo atrás podía mover los muebles, porque cuando la instalación es más grande, para que tengas esa mirada como si fuera una pintura, los de atrás tienen que tener más distancia entre sí que los de adelante. O sea, es toda una cosa de cálculo también. Pero ¿qué pasó? Se mueve, o yo la muevo y se me cae todo como un dominó. Y tuve que volver a armar. No me quedó, volver a armar. Primero está dibujado en sepia y de ahí en negro. Entonces te da la sensación de que está como metido. No es cómico, o sea, no termina siendo solamente un dibujo sobre blanco. ¿Por qué mueres? O sea, acá hay una colección de espejos, los invito a mirarse y a preguntarse por qué muero. ¿Muero por él o muero en él? ¿Muero por eso o muero en eso, en aquello? ¿Cuánto nos entregamos y por qué nos entregamos? ¿Nos subordinamos a algo o morimos cada vez y volvemos a nacer? Y creo que ahí termino.